Hola Sol, ¿qué tal? Hola Carmen, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo estás? Te veo bien. yo te veo espectacular también. Carmen y yo nos conocimos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Las dos íbamos en silla de ruedas en aquella época. Ahora, Carmen, te puedes levantar y dar unos pasitos, ¿verdad? Sí, ahora he conseguido después de 5 años caminar un poquito con ayuda de muletas, muy poco, pero bueno, muchísimo siempre me dijeron que no iba a poder apoyar los pies Ya. y he Es conseguido que eso. sí, para quien no lo sepa, o sea, no tenga una experiencia así, es inimaginable lo importante que es cuando vas en silla de ruedas ponerte de pie, ¿verdad? Te facilitan tantas cosas. No tanto, cosas tan sencillas como pues en tu casa, que claro, yo mido unos 75, además soy muy alta, entonces todo está por encima de 1,50 m, pero cuando te quedas en silla, de repente es como que tu mundo ya no es el mismo mundo que el resto de la gente. Entonces, dar unos pequeños pasos o conseguir poderse levantar con todo el esfuerzo posible es, bueno, es que Mm. es Y, inimaginable. y las cosas que aprendimos allí para ir al baño, para echarte en la cama, para sentarte en el sofá, para todo eso. Es que parece que no es un gran avance, pero si tú pasas por esa experiencia, sabes que es súper importante esto. Carmen, yo recuerdo que alguna vez te encontraba por el pasillo del hospital, me acuerdo muchas veces, ¿eh? Te encontraba Sí. parada en medio del pasillo, completamente inmóvil, con los brazos caídos y con la cabeza agachada. Con el tiempo supe que eso era cuando tenías mucho dolor, ¿verdad? Sí, a mí aparte de la lesión y bueno, voy a hablar un poquito de la lesión medular y de lo que implica, porque bueno, toda la gente que vamos en silla de ruedas, pero al final la silla de ruedas te permite moverte y son tus pies y, y solo tienes las manos, o sea, solo te han quedado dos extremidades para vivir. Eh, entonces, aparte de la lesión, depende de donde tú tengas la lesión medular, de ahí para abajo tus órganos no funcionan correctamente. Para mí hay una mochila negra de la que no se suele hablar en la gente que va en silla de ruedas y los lesionados medulares, que es todo lo que afecta a que desde tu lesión hacia abajo tus órganos dejan de funcionar. Entonces, lo normal es que tengamos espasmos en las piernas, que no puedes controlarlos. A pesar de que no puedes moverlos, tus piernas se mueven por sí solas. O, por ejemplo, en mi caso es un dolor neuropático en las extremidades inferiores que es brutal. O sea, el dolor para mí me impide hacer más vida diaria que la silla de ruedas. O sea, yo la silla de ruedas ya me he acostumbrado a manejarla, ya sé subir un bordillo, pero claro, el dolor me deja totalmente días en cama. Cuando entra, he aprendido mucho además sobre el dolor porque es tan incapacitante, mucho más que la silla. O sea, yo si pudiera pedirle algo no sería que anduviera, sino que no tuviera dolor, porque es un dolor neuropático. Ya. Los nervios se vuelven, como por decirlo así, locos de tanto sentir dolor. Entonces el dolor no está en tus piernas, en mi caso, sino en mi cerebro. Mi cerebro es el que manda constantemente señales de Ujú. que hay dolor. Por ejemplo, un ventilador. A mí un ventilador cuando me da son como cuchillas, agujas, Sí. descargas eléctricas. Bueno, yo que he sido mamá de dos hijos, o sea, vamos, o sea, un parto multiplicado por 1 millón, o sea, de Sí. contracturarme del dolor en la cama, ¿sabes? O sea, se me bloquea hasta las manos, que yo puedo moverlas, o sea, es horrible. Y el problema del dolor es que no hay nada. O sea, yo en estos 4 años que aprendí mucho del dolor, no lo sabía. O sea, cuando se lo cuenta la gente es como, ¿cómo no puede haber nada? No hay nada para evitar el dolor. Es aprender a convivir con ello, pero pues,
si el duelo en silla de ruedas es complicado, de que ya no te puedes mover físicamente, es que el dolor, porque no hay nada que tú, hay cosas que dices, bueno, pues si me hago mucho ejercicio o si me viene el periodo o tengo un estreñimiento, pues me va a producir dolor. Pero hay veces que el cambio del tiempo, Claro, que además el cambio climático es brutal, o sea, estas subidas y bajadas de temperatura. Claro, a nivel de los huesos, todo eso se expande porque los huesos no son un bloque, están rellenos. Entonces, claro, es brutal, brutal. Y claro, lo que me pasaba en parapléjicos era que, pues claro, que perdía conocimiento. Yo ya he llegado a perder conocimiento varias veces del sí. dolor y Sí, sí, es sí. Quería decirte, brutal. Carmen, que es verdad que, por ejemplo, yo que tuve una enfermedad rara, o sea, que es poco frecuente y que no se sabe, se sabe muy poco, pero es cierto que de los lesionados medulares también se sabe muy poco. O sea, de Muy alguna poco. forma es una enfermedad rara en el sentido de que solo los especialistas conocen hasta dónde llega las consecuencias de una lesión medular, ¿verdad? Claro, sí, es que lo que comentaba, aparte del dolor, por ejemplo, o sea, toda la lesión de ahí hacia abajo, tus órganos dejan de funcionar correctamente. O sea, el control de esfínteres, o sea, yo no sabía, o sea, el 95% de la gente que va en silla de ruedas no controla los esfínteres, ni la vejiga, ni intestino. Sí, Te tienes que sondar por ti misma, que es lo que tú comentabas que nos enseñan en parapléjicos, es que es una labor, yo solo puedo hablar maravillas de ello, porque te enseñan a ser independiente cuando sales. Porque claro, yo tengo que orinar, mm, pero para orinar me tengo que sondar yo misma, porque no puedo tener una persona 5 veces al día haciéndome ese proceso. Entonces, yo a eso le llamo la mochila negra, sí, porque claro, cuando yo estaba en parapléjicos y fue a urología y me dicen, no vas a volver a orinar por ti misma en toda tu vida. Encima en pandemia, que sabes que estuvimos en sí, pandemia solos. sí, 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 sí. No, no, era como que no entendía lo que el médico me estaba diciendo. Era como, ¿cómo? ¿Esto ¿Cómo? cómo va? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo va? ¿Qué me estás diciendo? Me puse a llorar y no entendía. Y claro, no sondarme implica una infección de orina y eso puede implicar que me muera en cuestión de días. De hecho, tenemos algún compañero que ha fallecido por una infección de orina. sí, Entonces, es verdad que también mantengo una lucha, que bueno, pues aquí meto un poco una cuña, una lucha muy constante con el uso de aseos para discapacitados. ya, Porque claro, sí, nosotros tenemos que hacerlo de forma aséptica. Y yo ujú, no puedo mantenerme en cuclillas, me tengo que sentar, aunque lo limpie. Claro, todo eso, si yo me siento y cojo una infección, supone antibiótico, tal. sí, Entonces es que ahí es una mochila negra sí, que te quedas tan flaseado que hasta que no empiezas a conocer gente que está en tu misma situación, sí. pues No es sabes, no brutal. tienes. Pero No tienes ni idea de lo que pasa, es cierto. Yo todo eso lo he ido aprendiendo, como pasé también mucho tiempo con todas mis sí, sí, compañeras que van pasando por ahí. Y sabía que después de una noticia mala venía otra, no sé si peor, pero igualmente mala. Y es duro, ¿no? Hacerte la idea sí, de ir asumiendo todo eso. Ya estás con el duelo del accidente, no, claro. que ha pasado y luego ir superando una cosa y otra, ¿no? Como tú dices de, eh, Sí, Carmen, ¿qué pasó para...? sobre todo, Sol, el duelo, aparte de no andar, yo tenía 41 años cuando me pasó, entonces sobre todo el depender. Sí, O sea, yo, ¿sabes? O sea, una persona independiente, depender tan joven, ¿sabes? Te cuesta mucho aceptar que necesitas ayuda de los demás sí. y buscar esa ayuda también, que no es fácil. Mm. Mm. Carmen, ¿qué pasó para que terminases en el hospital de parapléjicos? Pues mira, yo siempre cuento la misma historia y cuento la verdad, porque incluso en parapléjicos, cuando, ya sabes, bueno, en parapléjicos lo que te preguntan siempre es ¿qué te ha ocurrido y cuál es tu lesión?
Entonces, cuando me lo preguntaron, yo pensé en inventarme algo, pero luego dije, es que es lo que me ha ocurrido. O sea, en el momento, en el mismo momento, es lo que me pasó por la cabeza. Yo estoy en silla de ruedas por un intento de suicidio, un intento autolítico, y fue por una depresión. Fue por una depresión mayor y bueno, salté de un sitio muy alto, no debería estar aquí, ni así como estoy. Y es que la salud mental es súper importante, Sí, súper, ¿verdad? súper importante. Yo creo que lo de la depresión, Carmen, ¿no te parece que utilizamos esa palabra con mucha frialdad? No nos damos cuenta de lo que es. La mayoría de la gente piensa que una depresión es, bueno, es que está un poco ahí como decaída. Eso no tiene nada que ver, es una cosa muy, muy seria, la Sí, depresión. una depresión es que es... yo no era la primera depresión por la que pasaba, era la tercera. Y bueno, yo trabajaba, era informática, analista, llevaba un equipo de gente, tenía a mis dos hijos también, que mucha gente me pregunta, ¿pero y tus hijos? Es que estás tan mal. O sea, tenía mis hijos, mi pareja, Sí, mi casa, no tenía ningún problema porque digas, mm, jo, qué situación más compleja por la que está pasando. No, 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 sí, no. O sea, todo idílicamente parecía perfecto, pero entré en esa depresión, entré en un bucle de repente que empiezas a pensar, yo empecé a pensar que lo mejor de mi vida había pasado ya, que lo que me quedaba era lo peor, intentaba tirar del carro, pero era ya, la tercera vez y yo decía, es que no quiero sentirme así, no quiero sentirme así, porque es que de verdad que te sientes, o sea, te sientes que la única salida para mí era morirme, pero para mí y para los demás. O sea, yo en ese sí, momento no es sí, que no pensaba en los demás, es que pensaba que para ellos era era mejor. mejor que yo desapareciera, porque yo era el problema. Y entonces, si yo no estaba, para ellos, o sea, yo ya no se dan señales muy pequeñas, es lo que decimos, ¿sabes? Sí, No es lo típico de, no, quien quiere no lo dice. Señales muy pequeñas, ¿sabes? O sea, mi familia ni nadie sigues, ya, se le ocurría que fuera a hacer nada parecido. O sea, sabían pues, que estaba mal, pero no hasta ese punto. Pero yo ya me lo estaba rumiando. Y de hecho, cuando fui a la doctora, me preguntó, ¿pero tienes ideas suicidas? Y yo ya las tenía, pero le dije que no. Dije, no, no las tengo. Mentí. Y el día 11 de enero del 2020 estaba ya, ya. haciendo, o sea, no Ya, haciendo, porque no es algo que también he aprendido, no es algo que yo haya elegido o que yo haya hecho, que también es sí, una lucha, es que es como es una enfermedad, sí, sí, exactamente. Tú es una enfermedad. estabas medicada, Sí, 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 o sea, había empezado con la medicación y había tenido otras épocas en las que había tirado de medicación y había continuado, pero la medicación ayuda y se necesita, pero también se necesita terapia. ya. O sea, la Bueno, medicación no te va a ayudar, pero hay que buscar qué hay ahí detrás, si hay algo, porque lo hay, ¿sabes? Pero sobre todo aprender que es una enfermedad. A mí me costó muchísimo dejar de culparme ya, porque me culpaba. Me culpaba, pedí perdón muchísimas veces porque lo necesitaba. Necesitaba pedir perdón a mis familiares, a mi marido, a mis amigos, porque sentía que creía que era algo que yo había elegido, pues algo que había hecho. mm, Pero tengo una prima que me dijo, Carmen, ¿los enfermos de cáncer piden perdón? Y me abrió los ojos, dije, no. Dije, entonces, ¿por qué tú lo haces? Es una sí, enfermedad. Y dije, ostras, pues tienes razón, o sea, no es algo que yo haya elegido, es algo que no he sabido gestionar, que de alguna porque en su forma te ha momento, obligado a hacerlo, sí, claro, no tenía las herramientas, no sabía a quién acudir o no di con los profesionales adecuados o sí, ya está, pero no es algo que nos sobreviene, ¿sabes? Pues ya, yo ya, además
cuando iba a psicología en parapléjicos, claro, yo lo que trabajé mucho, en vez de en qué situación me quedaba, es qué me había ocurrido. Y ya, yo les preguntaba una y otra vez porque no entendía, decía, pero decirme qué tengo, que puede ser un diagnóstico, ¿sabes? O sea, puede ser, sí, yo les decía, soy bipolar, no sé, tengo esquizofrenia, decirme por favor qué tengo, por ponerle un nombre. Y me decían, Carmen, una depresión mayor, las depresiones son muy complicadas. Por eso un día que hablábamos tú y yo, y salió una conversación en que una persona decía, me quiero morir, verbalizar eso, a mí se me ponen los pelos como escarpias, ya, porque es una señal, aunque que no quiere decir que lo vaya a hacer, pero sí. quererte morir no es No es algo sano, sano. no es normal, no es algo normal. Sí, Claro, no es sano, algo hay ahí, ¿sabes? O sea, sí, bueno, puedes estar más agobiado o menos agobiado en el trabajo, todo el mundo tiene problemas y hay que tirar, ¿sabes? La vida es así. Y de hecho mi vida es como, más compleja ahora que antes, claro. pero, Y además pero la... los antidepresivos en los prospectos también uno de los efectos secundarios es tener este tipo de impulsos, también puede ser, ¿no? O Sí, los sea, primeros 15 días, sí, en los primeros 15 días uno es como... hasta que Pero se es verdad que adecua. muchas veces eso tomamos antidepresivos sin controlar, sin saber, bueno, sin controlar que te los mandan, pero que Sí, esos primeros 15 días tienes ideas, más ideas suicidas, lo que dices tú en el prospecto lo indica. sí, ujú, No sé, no sé qué decirte porque es que ya, para mí fue una laguna, o sea, yo no recuerdo, ya lo he ido recordando con el tiempo, pero al principio es que cuando yo me despierto, eh, con una traqueotomía, sin poder, después de un mes y medio en coma, sin poder mover un dedo de mi mano, de mi pie, no poder mover ni la cabeza con un collarín. Y claro, me despierto y me dicen, o sea, además me pareció bastante salvaje porque es que no entendía nada. O sea, yo me había puesto una noche y cuando me despierto estoy en el hospital sin poder mover nada. Y me dicen, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Y dije, yo decía, ¿pero pero qué he qué, hecho? Era como, no podía casi hablar, "Ay, ¿qué he hecho?". Y me decían, ¿te has suicidado? Y digo, no me entraba en la cabeza, o sea, sí, 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 no entendía. es algo superior, superior a ti, te supera todo eso. Sí, bueno, Sí. yo creo que eso, que una de las cosas que podemos aprender es eso, a no tomar esa palabra de depresión en vano, ¿no? A no hablar de ello tan a la ligera. Carmen, ¿qué, qué ha cambiado en tu vida? Bueno, ya un poco has contestado, Quiero, pero quiero hacerte un inciso, por ejemplo, que mi familia, cuando yo estuve en el 12 de octubre, en politraumatismo, ¿vale? Del 12 de octubre, nos comentaban que había 3 veces más de personas por intento de suicidio que por accidentes. O sea, quiero sí. decir, Yo, eh, mira, he recopilado algunos datos, bueno, he estado buscando pasada. datos serios, ¿no? De fuentes fiables y mira, tengo por aquí, en general, en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, cada año son 726.000 personas las que se quitan la vida y los intentos son mucho más, son muchos Mucho más. más que no se cuentan. Sí, Eso no se contabiliza. eso es. Fíjate, en el mundo el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas entre 15 y 29 años. Pero es que en España, a ver si encuentro el dato, lo tengo por aquí, en España el suicidio es la primera causa de muerte entre personas entre 15 y 29 años, superando los accidentes de tráfico y los tumores. Así es, esos son los datos. Lo que pasa es que hay un estigma, ¿no?, en la sociedad al hablar de esto y es como tabú. Sí. No podemos hablar de esto. Y si no No sé. hablamos, ¿cómo vamos a ayudar? Que sobre todo son gente joven. ¿Cómo la ayudamos? Bueno, no te puedes imaginar, Sol, porque yo, desde que lo dije en Toledo, no, en ningún momento hubo gente o sea, la gente se quedaba un poco alucinada, ¿sabes? Por cómo estaba, por lo que había pasado.
no, la verdad es que en general nunca vi malas caras ni me sentí juzgada por nadie, pero yo cada vez que, pues eso, la gente siempre muchas veces me pregunta, ¿por qué vas en silla de ruedas? Y yo siempre digo la verdad, o sea, me da igual que esté comprando el pan, o sea, Ya, lo que no te puedes piensen. imaginar la de gente que me ha dicho que me abraza llorando. Es que a mí me ha pasado, es que yo tengo un familiar, es que yo tengo un amigo, es que es una barbaridad de Ya, gente. O sea, te lo puedo decir, es que me pasa sí, cada semana. O sea, sí, y mira, se me ponen los pelos de punta porque es que digo, pero ¿cuánta gente hay? ¿Sabes? O sea, es que no sí. se puede tomar a la ligera. No, no se puede. Yo recuerdo que hace años incluso la palabra suicida estaba ya como prohibida. Por ejemplo, en los medios de comunicación no era algo que se hablara de eso. No sé si tiene que ver pues por nuestra cultura católica, no sé exactamente a qué se debe, pero sí, era más que tabú, ¿no? Era un pecado enorme hablar de eso. Pero Sí, la verdad es que yo creo que a afortunadamente, partir... Dime, dime, no, te perdona. decía que afortunadamente sabemos más de las enfermedades mentales y ya, ya se empieza a reconocer, ¿no? Que es una enfermedad mental abiertamente, quiero decir. Y eso también he leído, mira, otro dato que tenía ahí, lo he visto ahora cuando he mirado esto que estábamos comentando, y es que es el principal motivo de consulta psicológica entre los menores de 30 años. O sea, ahora se ha convertido en el principal motivo de consulta psicológica en las personas menores de 30 años, lo que quiere decir que eso es porque algo bien se está haciendo, ¿no? Algo bueno. Eso es Por lo menos la positivo. gente, o sea, por lo menos todos empezamos, yo es lo que te iba a comentar, perdona que te he interrumpido. No, no, no. Eh, mm, Pienso que es verdad que a partir de la pandemia, pues la gente ha sido más consciente, yo creo, porque yo es verdad que en mis anteriores depresiones, la primera fue en el 2011. Es verdad que no tenía nada que ver cómo te trataban pues los médicos, ¿sabes? Cómo te hablaban, como, bueno, sí, pero ahora yo creo que se normaliza, se habla, no pasa nada. Yo creo que no es un efecto llamada, sino yo creo que es visibilizar algo que existe y bueno, hay que ver que hay soluciones y que se puede salir y que hay que buscar los Pero, medios. ¿por qué ha pasado con la pandemia? ¿Por qué ese cambio durante la pandemia? Yo creo que, yo que como estábamos en el hospital encerrados en un hospital, pero yo creo que la gente, ¿sabes? Esa conexión, o sea, yo creo que a nivel mundial todo el mundo cayó en una depresión en la pandemia. O sea, el estar encerrados y el estar y ver lo que ocurría, las muertes, todo, o sea, todo el mundo a la vez se sintió mal. Es mi opinión, ¿no? O que fue a nivel mundial, no solo una pandemia, sino que hubo como abrir los ojos de tenemos que estar sanos mentalmente porque es que nos puede pasar a todos, no sé, es que hay gente que, muy pocas personas, algunas personas me han dicho, yo no creo en las terapias, pero es que medicación, terapia, terapia, medicación y apoyo y hablarlo mucho, 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 mucho. No guardarse las cosas es muy Ya. importante, no sé. Y Bueno, tampoco, no sé, termina, ¿qué me vas a decir? que digo que tampoco, no sé, a mí me gustaría que con medicación y terapia y hablando se solucionara, o sea, que no volviera a pasar, que no volviera a pasar a nadie, pero está ahí, está Muy ahí. bien. Carmen, Hay una última cosa muy ¿sí? graciosa ¿Sí? que hablaba con mi fisio de allí de parapléjicos de Toledo, hablando del estigma, porque yo la preguntaba, cuando ya después de 4 meses pude hablar con ella y decirle, fue la primera persona con la que le dije, joe, es que fíjate lo que he hecho, ¿sabes? Hay mucha gente aquí en parapléjicos que viene así en mi misma situación y me dijo, sí, Carmen, más de la que piensas.
Dice, pero el caso es que tú no das el perfil. Que yo dije, bueno, vale, gracias, pero no entiendo qué perfil hay, ¿sabes? O sea, es Ya, lo que decimos. ya, También está estigmatizado a que ciertas personas, pues eso, si es un suicidio, pues es como es que es una persona triste, que es una persona que... No, no hay perfil, o sea, nos puede pasar a todos. Yo soy una persona, cuando se lo dije, se lo he ido diciendo, cuando salí ya del hospital y volví a casa, se lo fui comentando pues a todos mis compañeros del trabajo, la gente, mis amigos, no se lo creían. No se creían que una persona como yo, que soy una persona alegre, así como tal es, cual soy ahora, así es. normalmente, no, Sí, no, pero es que no hay perfil. ya. No hay perfil. Carmen, lo vamos a dejar ahora aquí en este punto y vamos a continuar en otro día con esta conversación. Lo Vale, retomaremos en el perfil, ¿vale? Gracias, vale. Carmen, nos vemos. Gracias.